y les voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, bienvenidos a la materia de radiología oral. Esta es una materia teórico-práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una materia donde digamos que el primer momento lo vamos a hacer de una manera teórica por medio de estas clases virtuales y más o menos a mediados de abril ya vamos a tener unos encuentros presenciales hasta junio que termina la materia. Ahorita les voy a pasar pues las fechas y todo para que se programen, porque me supongo que algunos de ustedes, como por esta modalidad combinada, no están en Medellín o en Envigado, pues que es donde son las rotaciones, entonces también como para que nos programemos. Me presento, mi nombre es Luisa Osorno Jaramillo, yo soy odontóloga de la Universidad CES, soy radióloga bucal y maxilofacial de la Universidad Científica del Sur en Perú. Esto debido a que en Colombia todavía no hay la especialidad de radiología oral. O sea que a los que nos gusta la radiología oral nos toca pues salir del país a estudiarla porque es radiología médica, pero no radiología para nosotros los odontólogos. Fuera de eso, hago parte del equipo científico y de radiólogos del Centro Radiológico Oral 070, no sé si lo han escuchado. De igual manera tendremos una rotación al final en este centro radiológico, ya se las voy a explicar. Tengo también un diplomado en patología y otro en protección radiológica. Las primeras horas de la materia, las primeras clases son muy enfocadas a la parte de protección radiológica. ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes se gradúan, no solo les van a dar un diploma como odontólogos, sino que también les dan un certificado de radioprotección. Este certificado es un requisito para que ustedes puedan trabajar, sea en el consultorio de ustedes o en una EPS o en otro consultorio. Entonces, la universidad incluyó este curso o estas horas de la materia para que ustedes, pues, cuando se gradúen ya tengan ese certificado. Entonces, por eso van a ver que al principio vamos a hablar sobre unos términos más enfocados a la protección radiológica, no tanto a la odontología, pero ya a medida pues de que pasen las clases, vamos a ir hablando más y nos vamos a ir metiendo más a nuestro tema, pues que es la odontología. También hago parte, pues soy docente de otras universidades, como la Universidad CES, y pues con ustedes obviamente acompañándolos este semestre. Les voy a mostrar el cronograma. De igual manera, ahorita les voy a mandar por esta misma plataforma, por Teams, les voy a mandar un archivo donde ustedes van a tener todo el cronograma y toda la información que necesiten. No he podido meterles la información al aula virtual porque tengo un problema para montarla, pero espero que esta semana lo pueda solucionar y pues les montaré toda esa información. El día de hoy entonces estoy presentando el curso y vamos a ver dos temas. Vamos a iniciar con historia de los rayos X, o sea, cómo se crearon los rayos X. Lo vamos a hacer de una manera muy amena, porque yo sé que la historia de pronto para todos no es como un tema muy ameno, pero vamos a tratar de hacerlo muy claro. Y vamos a hacer el segundo tema, que sería radioactividad. Como les digo, estas primeras clases que estoy señalando son clases que son requisitos para que ustedes ya tengan ese certificado de radioprotección y obviamente la idea es que aprendan bastante. Mañana no, el viernes vamos a tener otras clases. Dentro de 8 días vamos a tener ya nuestra primera actividad, que es donde vamos a evaluar la información que dimos hoy y el viernes. Y así sucesivamente vamos a ver otros temas, vamos a tener exposiciones, vamos a tener talleres donde ustedes van a analizar radiografías de pacientes que tengan algunas alteraciones. Por acá al final tengo una clase que es muy enfocada en que ustedes aprendan a analizar tumores, analizar quistes, pues y diagnosticarlos. Entonces esto también es importante, lo vamos a ver más o menos, como les dije, a mediados de abril y el 23 de abril iniciamos las rotaciones. ¿Listo? Entonces digamos que la materia desde hoy hasta el 19 de abril vamos a aprender bastante a conocer todo esto teórico que nos va a servir para que cuando vayamos a la práctica lo apliquemos.
Mucho cuidado, doctores, porque toda la información que estamos viendo desde el día de hoy en la práctica la vamos a necesitar. Yo les voy a ir haciendo preguntitas y demás. Ahora les explicaré la parte de las rotaciones. Vamos a tener dos grupos de rotaciones como tal. El primero es una rotación de radiografías dentro de la boca, que se llama radiografías intraorales. Esta rotación la vamos a tener en la universidad, en la clínica del quinto piso, en la sede de Envigado. Como les dije, ahorita les voy a dar las fechas para que ustedes desde ya se programen. Esta rotación, vamos a tener 5 rotaciones, o sea, es como un grupo de rotación, pero que se deriva a 5 momentos en los que ustedes deben ir a la clínica a hacer la toma de radiografías y el revelado. Es una rotación muy chévere, yo sé que les va a gustar porque, como les digo, no solo van a aprender a tomar radiografías, sino también a revelarlas y obviamente a analizarlas. Son 5 rotaciones, cada rotación de 1 hora. ¿Esto por qué lo tengo así? Porque los tengo divididos por grupos, doctores, somos 31, o sea, ustedes son 30. Y si yo me los llevo a los 30 para la clínica, donde solo hay 2 equipos, pues van a aprender 2 o 3, pero realmente no todos. Entonces, por eso los dividí en grupos, para que todos puedan realizar las tomas de sus radiografías, puedan revelar sus radiografías y con calma, sin que los otros los estén acosando. Entonces, vamos a tener 5 encuentros, cada encuentro de 1 hora, y entonces cada hora va llegando el grupo que es y yo les voy a explicar qué deben hacer. ¿Qué deben llevar para esta rotación, doctores? Bata, gorro, guantes. Yo les sugiero que sean 2 pares por rotación. ¿Por qué? Pues pueden llevar un par, no hay problema, pero yo les sugiero que sean 2 pares porque muchas veces se les rompen o cuando se los están poniendo, resulta que uno estaba mal y no me había dado cuenta. Entonces yo les sugiero que sean 2 pares por rotación. Además de que lo ideal es que con un par tomen las radiografías y con el otro par hagan el proceso de revelado para que no revelen con las manos directamente, sino con guantes, doctores. Tapabocas, que creo que ese es el diario vivir de todos. Gancho para revelar, 16 placas radiográficas, ya se las voy a mostrar. Y esto es opcional, por eso lo pongo en este color, porque no es obligatorio, pero el que pueda compra un acetato que es para almacenar las radiografías. Esto es opcional, simplemente es como para que sea más organizado, porque ustedes van a tomar en total 16 radiografías, entonces imagínense, yo tomo 16 radiografías y se me pierden 2 o 3, pues la nota empieza a bajar. En cambio, si somos muy organizados y los tenemos bien guardaditos, no nos va a pasar esto. Ahora, que alguno me diga, yo no voy a comprar ese acetato, pero voy a llevar un sobrecito o una bolsita, sí, no hay ningún problema, el hecho es que tengan las radiografías bien guardadas. Listo. Este es el gancho para revelar. Todo eso lo pueden conseguir al frente, en los almacenes al frente de la universidad o en cualquier almacén dental los venden. Este es el gancho para revelar y estas son las placas radiográficas. Ojo, son 16 placas en total de las 5 rotaciones. No es que ustedes cada rotación tengan que llevar 16, no. Son 16 en total de toda la rotación. Ustedes ya mirarán si cada rotación compran poquitas, pues 3 o 4, o si compran las 16 de una, eso ya es elección de ustedes. Y ese es el que yo les digo que es para almacenar las radiografías, que repito, es opcional, no es obligatorio, pero lo que sí les pido es que las radiografías estén bien guardadas, porque cuando ustedes no almacenan bien las radiografías, ellas se deterioran y si la radiografía ustedes me las presentan deterioradas, pues la nota va a bajar. ¿Listo? Y respecto a estos 4 elementos que deben llevar, que son la bata, el gorro, los guantes y el tapabocas, cercano a la fecha yo les voy a confirmar porque la universidad vende un kit que se llama el paquete diagnóstico, es muy económico y trae todo esto juntico, entonces yo les confirmo cerquita la rotación, dónde lo pueden adquirir y toda la información sobre el kit. Entonces esta es la primera rotación, que recuerden son 5 veces en las que tenemos que ir y es una rotación personalizada. O sea, ustedes van a estar por grupos muy pequeñitos conmigo para que realmente aprendan a tomar radiografías. Y la segunda rotación, como les dije ahorita, la vamos a hacer en 070. ¿Dónde queda 070? Queda en la Clínica Las Vegas.
De igual manera, cuando estemos cerca de la fecha, también les explicaré dónde queda la Clínica Las Vegas para los que de pronto no saben dónde queda. Aquí vamos a tener una sola rotación de 1 horita. ¿Qué vamos a ir a hacer acá? Ya no vamos a comprar radiografías ni nada de eso porque no las vamos a necesitar, sino que vamos a ir a hacer 2 cosas principalmente. Primero, vamos a ir a conocer todos los equipos digitales que hay, porque en la universidad los equipos que vamos a conocer son para tomar radiografías revelando, mientras que acá son equipos digitales. Entonces vamos a ir a conocer todos esos equipos, cómo funcionan. Y lo segundo es que vamos a aprender a tomar panorámicas. Entonces, para esta rotación solo deben llevar bata, gorro y tapabocas, no más. No tienen que llevar ni guantes, ni radiografías, ni ganchitos, o sea, nada de eso porque es un sistema digital donde lo único que van a necesitar es esto. Quiero hacer énfasis en algo, doctores, lo que les acabo de decir de los elementos que deben llevar es obligatorio. Si ustedes llegan a la rotación en Envigado sin bata, o llegan sin gorro, o llegan sin guantes, o sin las radiografías, no pueden realizar la práctica y por ende la nota de esa rotación como tal les va a quedar en cero, o sea, de ese día les va a quedar en cero, entonces les tocaría esforzarse mucho para subir ese porcentaje. Entonces, mucho cuidado con eso. Y respecto a las actividades evaluativas, entonces les voy a mostrar que vamos a tener. Entonces, una primera actividad que es la que vamos a realizar dentro de 8 días, donde vamos a evaluar el tema que vemos hoy y el tema que vemos el viernes. Vamos a tener unas exposiciones, aquí vamos a evaluar toda la parte de equipos, yo les voy a enseñar qué equipos existen, cómo funcionan, qué hay adentro, todo esto. Vamos a tener también talleres, lo que les decía ahorita, con un porcentaje del 10, donde ustedes van a analizar cómo están los pacientes. Aquí vamos a evaluar las técnicas que se toman dentro de la boca, las que se toman fuera de la boca y lo que les decía, vamos a evaluar aquí con un 10% toda la interpretación de cómo son los tumores y los quistes. ¿Listo? Y si ustedes ven, las rotaciones tienen un porcentaje del 30%, es supremamente importante. Toda la materia es importante, hasta estos de 5% que son muy bajos, pero deben subir el promedio, doctores. Pero la rotación voy a hacer mucho énfasis y va a ser bastante estricta. Como les dije, toda esta información que yo dé a partir de hoy es necesaria para la rotación, entonces por favor presten mucha atención. Si para la rotación si para la rotación alguno tiene alguna condición especial sistémica, una enfermedad o algo que no le permita recibir radiación, me lo hace saber con tiempo porque hay que programar otras actividades para reponer esa nota. Entonces un 30%, entonces hay que programar otras actividades. O si cercano a la fecha alguna de las mujeres está en embarazo o sospecha de embarazo, también me lo hace saber porque lo ideal es que no tomemos radiografías en pacientes embarazadas. Listo. Voy a iniciar entonces la clase. A mí me gusta mucho que ustedes me interrumpan si tienen dudas, lo pueden hacer sin ningún problema. Si quieren que repita algo, si algo no está quedando claro. De igual manera, como les dije, la clase está grabada y la idea es que las clases, por lo general, yo no me demoro todo el tiempo, sino que me demoro menos y ese tiempo que queda extra, ustedes lo pueden utilizar para hacerme dudas, perdón, pues sí, para solucionar las dudas. No necesariamente lo tienen que hacer grupal, pueden hacer una conversación personalizada en Teams y yo les puedo volver a explicar lo que necesiten. Pero doctores, el objetivo de la materia no es ganarla, el objetivo de la materia es que ustedes aprendan. Entonces, por favor, me interrumpen las veces que ustedes consideren necesario. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la historia de los rayos X, que es el primer tema que recuerden que vamos a evaluar de hoy en 8. ¿Alguno sabe cómo se crean los rayos X? Pues o han visto documentales, a veces en Discovery salen. ¿Tiene alguna idea de cómo se crean los rayos X? Ni idea. No, señor. Bueno, listo. Entonces les voy a contar la historia. Como les dije, se las voy a contar de una manera muy amena. Este señor, que es un físico ingeniero mecánico, fue el encargado del descubrimiento de los rayos X.
Y si ustedes detallan, él no es ni odontólogo, ni médico, ni nada relacionado al área de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que él descubrió los rayos X de una manera accidental. ¿Listo? O sea, él no los quería descubrir. Fue algo que él estaba ensayando en otros experimentos, pero descubrió los rayos X. ¿Cuándo pasó esto? El 8 de noviembre de 1895. Esta fecha es importante y de hecho este día se celebra el Día de los Radiólogos, de la Radiología y demás. ¿Qué pasó? Él estaba en un laboratorio, ¿listo? Entonces él estaba en un laboratorio trabajando con radiación catódica, o sea, con cátodos y con mucha energía. Entonces él se encontraba en su laboratorio trabajando con radiación catódica cuando tenía un tubito que es conocido como el tubo de Crookes. Y en ese tubo, adentro de ese tubo, había mucha energía, que era con lo que él estaba trabajando y tratando de descubrir otras cosas diferentes a los rayos X. Resulta que él apagó la luz y se daba cuenta que el equipo seguía brillando, que ese equipo generaba una luz. Entonces, pues a él le causó intriga y lo que hizo fue que fue a tapar ese tubito de Crookes. Entonces lo intentó tapar con hojas y seguía brillando. Lo tapó con cartón y seguía brillando. Con vidrio, con madera y seguía brillando. Con todo lo que él le pusiera, seguía iluminando este tubo de Crookes. Entonces, él intuyó o dijo, bueno, esto no es una luz normal, porque doctores, si ustedes cogen un bombillo y le ponen un cartón encima, pues la luz no atraviesa el cartón, ni va a atravesar la madera, ¿cierto? Entonces él dijo, esto no es una luz normal, esto no es una energía normal, sino que es algo mucho más potente. Entonces, lo que quiso hacer fue tomarle una radiografía a lo que estaba pasando, o sea, cogió el tubo, cogió todo con lo que estaba cubriendo esa luz y quiso tomarle una radiografía pues para mostrarle a sus colegas, a sus amigos, a los otros científicos para mostrarles y que ellos le dijeran a ver qué podía pasar. Cuando él fue a tomar la radiografía, se dio cuenta que las placas de las fotos estaban veladas, o sea que ya tenían una imagen. Entonces, ¿esto qué significa, doctor? Es que esa luz que estaba en ese tubito de Crookes no solo tiene la posibilidad o la capacidad de atravesar sustancias como la madera, como el cartón, como el vidrio, como las hojas, sino que fuera de eso tenía la capacidad de generar una imagen. Listo, acá estaba generando una imagen. Entonces él dijo, bueno, esta luz ya tiene dos propiedades. Y entonces lo que quiso hacer es experimentar si esa luz también podía atravesar el cuerpo humano. Entonces llamó a su esposa para hacer un experimento en la esposa. O sea, este es el tubito. Llamó a la esposa y quiso experimentar en ella y fue ahí donde se originó la primera radiografía. ¿Listo? Entonces, dato muy importante, ¿cuál fue la primera radiografía que se tomó? Fue en 1896 y fue de la mano de la esposa de ese científico. Miren que incluso acá está el anillo de matrimonio. Entonces, eh, ¿qué llevamos hasta el momento? Que él lo descubrió accidentalmente, que estaba en su laboratorio y se dio cuenta que esa luz, fuera de que atravesaba otras sustancias, formaba una imagen. Llamó a su esposa y le tomó la radiografía a la mano. Entonces la primera radiografía que se tomó fue la de la mano de la esposa de este científico y fue en 1896. Si ustedes ven, los rayos X se descubrieron en 1895, como a finales, ¿cierto? Ustedes vieron en noviembre y esta primera radiografía fue como en enero. Entonces, en ese transcurso entre noviembre y enero, lo que hizo este científico fue que estaba, lo que les estaba contando, intentando tapar ese tubito, intentando tomarle fotos y demás. Ojo con este dato, doctores, 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que este científico generó radiación a su esposa durante 15 minutos. ¿Esto por qué? Porque todavía no se había estudiado que esta luz era mala. Él probablemente pensaba que era una luz como la luz que nosotros tenemos en nuestras casas,
que no es una luz pues que a ustedes les va a hacer como tal daño y los va a matar. Entonces él irradió 15 minutos para que se generara la imagen y obviamente pueden intuir qué le pasó a la esposa de él. Ella murió por cáncer, ¿cierto? Pero ojo, o sea, no porque yo me tome radiografías me va a dar cáncer, no, es porque me las tome con unas dosis muy elevadas o mucho tiempo. Entonces acá habían dosis muy altas y pues 15 minutos. Y no fue la única radiografía que se tomó, o sea, cuando él generó esta imagen, él que dijo, no la empezaba a mostrar a todo el mundo. Entonces se iba para un país, llevaba a la esposa y la seguía irradiando, se iba para otro país y la seguía irradiando y la seguía irradiando hasta que allá empezaron pues a cortarle partes del cuerpo y finalmente murió. Pero eso no nos va a pasar a nosotros porque nosotros usamos dosis muy bajitas y por tiempos muy cortos. Ustedes van a ver en la rotación que el promedio, las radiografías que ustedes se toman en la rotación duran 0.40 segundos. Eso no es nada a comparación de 15 minutos. Fuera de eso son dosis más bajitas. Listo, para que estén tranquilos. Igual cuando me conozcan, pues van a ver que yo no tengo otro ojo, ni me falta ninguna parte del cuerpo, y eso que yo llevo trabajando con radiación desde el 2016. Entonces, desde que la manejemos con responsabilidad, doctores, no nos va a pasar absolutamente nada. Aquí tenemos tres personajes que fueron muy importantes en todo este descubrimiento de los rayos X. Entonces tenemos primero el creador del tubo, o sea, el que hizo ese tubo por donde salió esa luz, que nada la paraba, ¿cierto? Que como se llama el tubo, él se llama Crookes, ¿listo? Tenemos también el creador de los aparatos rayos X, o sea que cuando ya teníamos el tubo, un señor que es Lerner dijo, no, yo no solo voy a dejar el tubito, sino que va a ser un aparatico bien bonito, donde mi paciente se siente, donde yo pueda operarlo. Él fue el primer creador de los aparatos rayos X. Y tenemos a Kodak, que Kodak incluso es una marca que todavía está en el mercado y es una marca que vende películas fotográficas y radiográficas, ambas. Entonces, si ustedes, pues yo creo que si ustedes todavía van al mercado, van a ver que Kodak incluso vende cámaras y vende muchas cosas, y ellos entonces fueron los encargados de crear esa película, ya no fotográfica como la que vieron ahorita que él se le veló, sino la radiográfica. 1896, o sea, es el mismo año donde se tomó la radiografía de la esposa de este científico, rayos X. Hoy en día hay muchas clínicas de rayos X. Hoy en día, si ustedes van, pues van a ir a 070, por ejemplo, un CEDIMED. Todos estos son clínicas rayos X, pero en 1896 se creó la primera y fue una clínica de ortopedistas. Listo, la crearon fue ortopedistas, médicos ortopedistas. Entonces ustedes acá ven el doctor, acá ven el paciente, la mano y acá está la radiación, ¿cierto? O sea que el primer diagnóstico que se dio con radiografías fue el de fractura de mano. Ese fue el primer diagnóstico que se dio. La primera radiografía que se tomó fue la de la esposa de este científico en la mano, pero el primer diagnóstico fue el de fractura de mano. Y en este mismo año, en 1896, nosotros los odontólogos dijimos, bueno, no nos podemos quedar quietos y se tomó la primera radiografía oral. O sea que miren que tanto los médicos como los odontólogos ya estábamos a la par trabajando con radiación en 1896. Si ustedes ven, no sé si logran ver, esas son las coronitas de los dientes. Lo que pasa es que obviamente como no existían técnicas ni estaba muy estudiado el tema, pues no quedó como la mejor radiografía, ¿cierto? Pero acá se logran ver las coronitas de los dientes. Otro dato curioso, doctores, miren, 25 minutos. O sea, se irradió este paciente 25 minutos, o sea, 10 minutos más que incluso la esposa de este científico para generar esta imagen. Y miren que no es una imagen muy diagnóstica. Si yo a ustedes les digo ahí, bueno, doctores, ¿dónde ven caries? Pues realmente no, no es una imagen muy diagnóstica, pero pues para hacer la primera radiografía oral está perfecto. O sea que miren que desde 1896 nosotros los odontólogos entramos a la era de la radiología. Ya en 1897
se crearon los medios de contraste. ¿Alguno de ustedes sabe qué es este tema de los medios de contraste o les han hecho medios de contraste? Ni idea. Listo, les voy a enseñar. Los medios de contraste, hagan de cuenta como para explicárselos así bien claro, es como una pintura. ¿Listo? Entonces, yo le inyecto a mi paciente, ojo que esto no solo es inyectado, yo también lo puedo tomar, pero digamos que el medio más utilizado es inyectado. Yo le inyecto a mi paciente un medio de contraste, que sería como una pintura, y lo que hace ese medio de contraste es que me pinta la estructura que yo quiero ver en mi paciente. Entonces, un ejemplo, si ustedes ven, esto es un sistema digestivo, ¿cierto? Y entonces un paciente que tiene mucha molestia digestiva, ya se tomó radiografías y no vimos nada, eh, ya se le han hecho muchos exámenes y no hemos llegado al diagnóstico, entonces se inyecta el medio de contraste y nos pinta cómo están esos intestinos del paciente o cómo está la estructura que nosotros queremos evaluar. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene un tumor, se va a pintar el tumor. O si resulta que tiene un hueco, una perforación, un huequito, por ese huequito va a salir el medio de contraste, entonces yo me voy a dar cuenta justo dónde está ese hueco. Para eso sirve. Dios quiera que no, pero por ejemplo, cuando a uno le da cáncer, entonces digamos, tengo cáncer de huesos, entonces me lo diagnosticaron en la pierna, pero me inyectan medios de contraste y me toman una radiografía de todo el cuerpo a ver si no es solo el hueso de la pierna, sino que digamos que una costilla, una vértebra u otra estructura del cuerpo. Eso hacen los medios de contraste. Ahora, pregunta, doctores, ¿para qué utilizo yo los medios de contraste en odontología? ¿Qué creen ustedes que para qué los puedo utilizar? Profe, creo yo que cuando pues hay una caries, pues da un problema pulsar. Ok, hay medios de contraste, muy bien. Hay medios de contraste que eso me indican, por ejemplo, cuando hay presencia de caries o cuando, por ejemplo, el revelado de la placa, ¿cierto? Cuando ustedes echan estas goticas rosaditas en boca y hacen la limpieza, esos son medios de contraste. Y ahora les quiero hacer una pregunta, ¿y ustedes por cuándo creen que lo utilizo inyectado? O sea, que ya no sea como para caries ni para evaluarlo la parte de los dientes, que es lo que nos acaba de decir la doctora, sino que ya inyectado, ¿para qué creen que lo puedo utilizar? Profe, para los tejidos. Sí, también, claro. Entonces, digamos, yo sospecho que mi paciente en tejidos blandos tiene un tumorcito o una perforación, lo que hablábamos ahorita. Inyecto los medios de contraste y se me va entonces a marcar y ustedes van a saber. Y doctores, alguno de ustedes, el que le guste la rama de la cirugía en un futuro, de que vayan a ser cirujanos maxilofaciales o patólogos y demás, van a utilizar mucho estos medios de contraste. Otra aplicación que tiene es la evaluación de las glándulas salivales. Entonces, si nosotros nos devolvemos a anatomía, doctores, devuelvas en anatomía, cuando vienen las glándulas salivales, recuerden que yo tengo tres pares de glándulas salivales: parótida, que es esta grandototota que tengo atrás; submandibular, que está como localizada en la zona posterior de la mandíbula; y sublingual, que está localizada en la zona anterior. Y tengo entonces derecha e izquierda, entonces en total son seis, tres pares, ¿cierto? Cuando estas glándulas salivales tienen alguna alteración, yo puedo utilizar un medio de contraste. Entonces miren que ya hay muchas aplicaciones de esos medios de contraste. Como nos dijo la primera doctora, puede ser para evaluación de caries o estado periodontal, sí, pues aseo. Puede ser como nos dijo la segunda, puede ser por el tema de evaluación de lesiones de tejido blando, sí, también. Y la que les estoy dando yo, que es para evaluación de las glándulas salivales. Entonces, doctores, ustedes saben que las glándulas salivales como tal a mí me sirven para hidratar la boca, o sea, que son unas bolitas que están llenas de saliva y que cada vez que yo voy hablando, ellas sueltan y sueltan saliva y permiten que yo no me ahogue. También ayudan a que a mí no me dé caries, porque cuando un paciente tiene la boca muy reseca es más propenso a caries. Y también me ayuda, por ejemplo, el tema de la litosis. También esos pacientes que sufren mucho halitosis a veces es porque no tienen una buena salivación.
Pero entonces resulta que si mis glándulas salivales tienen alguna alteración, lo que va a pasar es pues lo que les acabo de decir, que mi paciente va a tener alguna alteración, molestia, dolor, inflamación y yo necesito evaluarlas más a fondo. ¿Qué hago yo? Inyecto el medio de contraste a las glándulas salivales. ¿Eso quién lo hace? Nosotros. Nosotros, si nos gusta la rama, como les digo, nosotros como odontólogos si nos queremos enfocar en esta parte, de la parte de la cirugía, la patología y demás. Entonces, inyectamos el medio de contraste y miren aquí la radiografía. Yo ya inyecté mi medio de contraste, tomo la radiografía a mi paciente y se me marca, en este caso, la parótida, porque miren que la que está atrás, se me marca la parótida. Que ya saben que puede tener esa glándula salival, puede tener un tumorcito, puede tener una perforación, o sea, se perforó la glándula, o el conductico, que básicamente este es el conducto, o puede tener un cálculo. Ah, ¿cómo así? ¿Me pueden dar cálculos en las glándulas salivales? Sí, claro, doctores, sí les pueden dar. Así como ustedes han escuchado, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que les da cálculos renales, que les duele al orinar y demás. En otras partes del cuerpo también dan cálculos, entre esas las glándulas salivales. Entonces les voy a contar una historia de estas glándulas salivales. Y ustedes saben que está de moda el tema de la bichectomía, ¿cierto? Que es como quitarnos esa bola de bichat, que es como la grasita que está localizada en los cachetes. Resulta que una médica dermatóloga, que no es odontóloga claramente, que es pues nosotros los cirujanos, o sea, los cirujanos maxilofaciales que son los encargados básicamente de hacer este tipo de procedimientos, eh, realizó una bichectomía, o sea, ella quitó las glándulas, las bolas de bichat de un paciente, la derecha y la izquierda. Y resulta que como no tenía muy clara la anatomía de la cavidad oral, porque nosotros somos los duros en anatomía de cavidad oral, no un dermatólogo, perforó el conductico de la glándula salival. Y entonces fue un paciente que presentó muchas alteraciones, tocó llevarlo a cirugía, tocó hacerle incluso 2 cirugías más para solucionar este problema de la perforación de las glándulas salivales. ¿Cómo se dan ustedes cuenta? Vuelvo y digo, inyecten medios de contraste y entonces se van a dar cuenta, por ejemplo, yo lo inyecto y si por acá me empieza a salir, ya sé que acá está perforada. Listo. Acá, por ejemplo, no hay perforación, sino que así es la glandulita. Y otra alteración que ustedes pueden tener, doctores, en las glándulas salivales son los cálculos que les acabo de decir. Y yo les estoy haciendo un glosario. Acá está el glosario. Dime. Me repito lo que acabo de decir, es que me cortó. Sí, claro. Que otra de las alteraciones que ustedes pueden tener, entonces ya van a ser los cálculos, que son los cialolitos. Ahí o a más antecitos. Pues eso era. No, eso era, gracias. Ah, listo. Entonces son los cialolitos que, como les digo, son los cálculos. Miren acá, son los cálculos que se presentan en las glándulas. Esto es un cálculo. Entonces miren cómo llega el paciente a consulta. Llega con una inflamación en piso de boca. Y miren acá cómo ustedes realizan el procedimiento de extracción de ese cálculo. Listo. Entonces, acá, como les dije, ay, perdón, les estoy haciendo un glosario de términos. Este archivo yo se los voy a pasar al final de la materia para que ustedes, o incluso pues en transcurso de la materia para que estudien y demás, y para que lo tengan toda la vida y ustedes ya saben, ah, mira, mi paciente tiene una calcificación en las glándulas, ¿cómo es que se llama eso? Cialolito. Listo. Bueno, voy a continuar con la historia. Entonces, ya en 1901 se gana el premio Nobel de Física. ¿Por qué? Por descubrir los rayos X. Pues ustedes saben que un premio Nobel es otro nivel, entonces es un acontecimiento importante. Y ya, si ustedes ven, estaban tomando radiografías mucho tiempo, o sea, 25 minutos, 15 minutos. Entonces lo que se hizo fue que se hizo un alto en el camino y dijo, no, mira lo que le está pasando a nuestros pacientes. Nuestros pacientes se están quemando. Otros nos está tocando hacer mutaciones, cortar partecitas del cuerpo porque se mueren. Otros acá, miren, por ejemplo, esta herida. Todo esto ocasionado por la radiación. Entonces acá ellos dijeron, esta luz no es tan inofensiva como la luz que nosotros tenemos en nuestra casa, sino que es una luz que tiene otros poderes y pueden alterar el cuerpo, incluso llevarlo hasta la muerte, que fue lo que le pasó a la esposa de este científico que murió. Entonces
se hicieron básicamente tres cosas para protegernos de la radiación. La primera es que ese tubito de Crookes, que es por donde sale esa luz, se forró, ¿cierto? O sea, se rodeó completamente con un aluminio para que la radiación no saliera por todos lados, sino que saliera solo por donde yo quisiera que saliera. Lo segundo es que se bajaron las dosis. Y lo tercero es que se aumentó la distancia. Hoy en día, doctores, estas dos cosas perduran, o sea, hoy en día los equipos rayos X están forrados, están blindados, las dosis son muy bajitas, yo se las voy a enseñar más adelante, pero lo de la distancia ya hoy en día no aplica mucho, porque como se bajaron las dosis, se bajó el tiempo de exposición y todo está forrado, ustedes incluso pueden poner el equipo muy cerca al paciente y no hay ningún problema. Lo van a ver en la rotación. En 1904 se crea la primera técnica para tomar radiografías periapicales. Eso es lo que ustedes van a hacer en la clínica del quinto piso de la universidad, tomar radiografías periapicales. Doctores, pregunta, ¿qué diente es este? Un 6. Un 6, muy bien. ¿Un 6 superior o inferior? Inferior. Muy bien, ¿derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Derecho o izquierdo? Ah, no, derecho, perdón, derecho. Derecho. Aquí les voy a dar un truco. Por Doctores, acá, ustedes, izquierdo. sí, es un 46. Es un 46, muy bien. ¿Cuál es el truco? Ustedes hacen una lineecita, ¿cierto? Yo tengo una lineecita. Y realmente hago dos líneas, una así y otra así, como una crucecita. Entonces yo digo, ¿es un diente inferior? Bueno, entonces pongo la línea arriba. ¿Y cuál es el diente más anterior que existe? Pues acá hay unos premolares, acá hay un canino, entonces yo digo, entonces la línea debe ir acá, donde está el diente más anterior. Y si ustedes hacen un recorderis de los primeros semestres, es el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Por ende, este es un 46. Eso es un truco para que ustedes, a veces uno se confunde y uno dice, esto es lado derecho, lado izquierdo, no entiendo. Hagan esto de los cuadrantes y con eso se dan cuenta. Recuerden, los dientes más anteriores son los que van hacia la línea. Ejemplo, si yo tuviera por acá el canino, no, entonces lo que yo tendría que hacer es poner la línea acá y ya este no sería un 46, sino un 36. Pero como el canino está acá, lo pongo a este lado. ¿Listo? Acá ya se creó una técnica radiográfica, el paciente está sosteniendo la radiografía con el dedo, acá está el tubo, miren que ya lo acercamos, ya no hay ningún problema con este tema de la cercanía, ya eso está estudiado y avalado. Y sale la radiografía, miren que si ustedes comparan esta radiografía con la otra radiografía que yo les mostré, que fue la primera que se originó, pues la primera que se tomó, pues que vamos a tener que obviamente hay una gran diferencia. Esta radiografía yo sí puedo hacer diagnósticos, está mucho más bonita. En 1925 ya se crea otra técnica radiográfica. Estas técnicas, doctores, no se angustien, vamos a tener una clase entera de solamente las técnicas que existen radiográficas y esta radiografía también ustedes la van a tomar en la clínica. Y si ustedes ven, yo tengo dientes superiores y dientes inferiores en una sola radiografía, las coronitas. Entonces eso también lo van a ver ustedes y lo van a tomar en la clínica. Doctores, esta técnica se llama aleta de mordida y es una técnica que uno utiliza para evaluar caries. ¿Listo? Entonces, cuando yo a usted le digo, bueno, yo quiero descartar caries en tal paciente, ¿qué debo hacer? Una radiografía de aleta de mordida. Eso es lo que vamos a tomar. Por ejemplo, los que cogieron este semestre la materia de cariología van a ver que la doctora Beatriz les va a mostrar estas radiografías, que son las radiografías de aleta de mordida o también conocidas como Bite-Twin. Eso lo vamos a ver más adelante para que no se angustie. Ya en 1953 empezamos a utilizar la radiación no solo para hacer diagnósticos, sino también como terapia. Y yo creo que algunos de ustedes han escuchado, es que me van a hacer radioterapia cuando tienen un tumorcito. Entonces, cuando un paciente tiene cáncer hay dos opciones, o yo hago quimioterapia
o hago radioterapia y a veces hago ambas. Radioterapia es cuando ustedes cogen radiación y la aplican directamente en la zona donde quieren alterar estas células malignas. Radioterapia. También se puede utilizar en odontología, claro, si a mí me da un tumor en las encías o en el cuadrante 1, pues básicamente lo que pueden hacer es fuera de una cirugía, fuera de que me puedan hacer quimioterapias, también me pueden hacer radioterapias. Ya en 1967 se crea la tomografía. La tomografía también es una técnica radiográfica, como la que les acabo de mostrar de las periapicales, como la que les mostré de la aleta de mordida. La tomografía es otra técnica radiográfica. ¿Cuál es la ventaja? Que en una sola toma ustedes tienen muchas imágenes del paciente. Entonces miren acá, yo estoy viendo a mi paciente de frente, estoy viendo mi paciente, bueno, acá no se ve, pero también lo puedo ver de lado o lo puedo ver desde arriba. Miren acá, de lado, de frente y desde arriba. Tampoco se angustien porque ustedes van a ver tomografía en otras clases conmigo e incluso yo les voy a dar un caso por grupitos de un paciente con alguna alteración en tomografía y ustedes tienen que resolver todo el caso. Entonces, aquí solo les estoy dando una abrebocas de lo que vamos a ver más adelante a fondo. Ya en 1975 se crea la resonancia magnética. La resonancia magnética y la tomografía son muy parecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas me generan muchas imágenes del paciente en una sola toma. ¿Cuál es la diferencia? Que en la resonancia magnética yo puedo ver tejido blando. ¿Listo? O sea que si yo me vuelvo por acá, ¿ustedes ven tejido blando? No. En una radiografía no se ve la encía, en una radiografía no se ve la lengua, no se ven los cachetes, no, nada de tejido blando. Ustedes lo único que están viendo es tejido duro, es decir, dientes y hueso. Pero en una resonancia magnética yo sí veo tejido blando. Pregunta, ¿para qué utilizo una resonancia magnética en odontología? Doctora, cuando ahorita nos dicen para mi papel, ¿Para qué? Perdón, es que no te entendí. tiene este cáncer bucal. Ajá, exacto. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren descartar cáncer o un tumorcito en la lengua, en cualquier parte de la boca, ¿no? Lo que nos acaba de decir la doctora, yo puedo mandar una resonancia magnética. Ahora, ¿se les ocurre otra idea fuera de esa? Malformaciones. También, si ustedes quieren ver malformaciones que están asociadas a tejido blando, por ejemplo, de las glándulas o de la lengua, pueden usar la resonancia magnética. Y otra aplicación que es muy común, ahorita me dan los nombres de los que han participado, que yo les pongo puntos para la actividad evaluativa que tienen de hoy en 8, listo. Y otra aplicación que pueden utilizar, que podemos utilizar la resonancia magnética, es en la evaluación del ATM. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, también me supongo que algunos de ustedes cogieron este semestre la materia de ATM y lo van a ver mucho más a fondo, pero solo les voy a dar un abrebocas. El ATM tiene una estructura que es en tejido blando, que se llama el disco articular. No se angustien, eso lo van a ver muy bien en la materia con los otros profesores. Entonces, si yo quiero evaluar solamente el cóndilo y los huesos, yo puedo mandar una tomografía o una radiografía. Pero si ustedes quieren evaluar toda la estructura blanda, que es el disco, los ligamentos, todo lo que nos permite abrir y cerrar la boca, lo ideal es mandar una resonancia magnética. ¿Listo? ¿Por qué? Porque evalúo tejido blando. Doctora, una pregunta. Si yo tengo un paciente que sufre de brucismo, yo también puedo mandar la resonancia para mirar los tejidos, ¿no? Sí, puedes hacerlo. Claro, lo que pasa es que, digamos que estás haciendo, no es malo, estás haciendo una evaluación muy extensa y eso está muy bien, pero sí puedes hacerlo porque mira, en el bruxismo, ¿quién sufre? Sufren los músculos, sufren los ligamentos, sufre el disco articular. Entonces, si tú mandas una resonancia, puedes evaluar un montón de cosas que me parece perfecto y lo puedes hacer.
A veces con los pacientes de bruxismo no hacen resonancia, sino que lo que hacen es que mandan a hacer la plaquita, toman una radiografía normal sin resonancia, pero si tú mandas la resonancia, obviamente es mucho mejor por lo que les acabo de decir, porque tú estás viendo músculos. Por ejemplo, los maceteros se afectan mucho. Estás viendo todos los ligamentos del ATM, que eso lo van a aprender en la materia. Estás viendo el disco articular. Entonces, lo que estás haciendo es que estás haciendo una evaluación mucho más completa de tu paciente. Claro que sí lo puedes hacer. Ya en 1997 entramos a la era de los equipos digitales. Entonces me explico, doctores, de esta fecha hacia atrás eh, tomábamos las radiografías, pero nos tocaba revelarlas en líquidos, que es lo que ustedes van a aprender a hacer en la universidad. Ya en 1997 se creó lo digital, que todo lo digital es lo que ustedes van a observar y aprender cuando vayan a la rotación de 070 en la Clínica Las Vegas. Y el mejor ejemplo que yo les puedo poner entre un sistema de líquidos y un sistema digital es como las cámaras fotográficas. Yo soy más viejita que ustedes, pero de pronto a alguno de ustedes les tocó la cámara de rollo, ¿cierto? Entonces que yo tomaba fotos con la cámara de rollo y después llevaba ese rollo y lo iba a revelar a Fotojapón o a cualquier otra de estas empresas y que eso lo revelaban en un cuarto oscuro o en un cuarto que es como rojo, no sé si lo han visto. Ese es el sistema convencional. Así vamos a trabajar nosotros en la rotación de la universidad. Ya cuando vayamos a 070 van a ver que todo es digital. ¿Qué quiere decir eso? Que mi equipo está conectado a un cable al computador y ahí veo mi radiografía, como las cámaras digitales hoy en día. Ya a finales de los años 90, nosotros los odontólogos dijimos, bueno, espérate, o sea, es que la tomografía, que fue la que les mostré por acá, eso es de uso médico. Nosotros queremos nuestra propia tomografía para odontólogos. Entonces se crea la tomografía Combin. Y este término, doctores, entonces ya saben que la tomografía Combin es la tomografía que utilizamos nosotros los odontólogos. ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente son tres. La primera son más económicas. Entonces, si ustedes van y ven un TAC o una tomografía médica, puede valer 700, 900.000 pesos. Una tomografía odontológica puede valer 100.000 pesos. Desde ahí arranca. ¿Listo? 100.000 pesos. La segunda ventaja tiene menos radiación y se los voy a enseñar en otra clase donde les voy a decir cuánta radiación tiene tomarse una tomografía, por ejemplo, de senos paranasales, o sea, médica de cráneo, y cuánto vale y cuántos son las dosis de radiación de una tomografía odontológica. Son mucho menos. Entonces tiene menos radiación, están cuidando a sus pacientes. Y lo tercero es que tiene más detalle. Las tomografías médicas no tienen tanto detalle como las odontológicas, porque nosotros en odontología, si ustedes ven, nosotros somos muy minuciosos en la información y necesitamos el detallito pequeño y demás. En medicina, no hay, en ese tag médico no hay ¿cómo se los explico? Claro, tanto detalle, porque nosotros en odontología utilizamos, digamos que más precisión. Eso es básicamente, les estoy repitiendo pues lo que les había dicho. Esto es un ejemplo de una tomografía Combin, que es la de nosotros los odontólogos. Entonces, miren, si ustedes ven lo que les dije ahorita, yo veo el diente de frente, yo veo el diente de lado y yo veo el diente desde arriba, que básicamente es este. Teniendo eso en cuenta, doctores, ¿qué diente es este? El que crean, tranquilos. Un central superior. Muy bien, excelente, es un central superior. Y si ustedes ven, este diente es muy parecido a este, pero este es diferente, o sea que este sería un lateral. Teniendo eso en cuenta, este sería un diente 11 o 21. 11. No, 21. 21. Entonces, y recuerden lo que les había enseñado. ¿Ustedes qué hacen? Cogen la línea. Yo tengo por acá la línea, ¿cierto? Entonces yo digo, listo, me la llevo para acá. ¿Y cuál es el diente más anterior? Este, porque es un central, este es un lateral. Quiere decir que ese es el cuadrante 2. ¿Listo?
saque muy bien, es un diente 21. Y si ustedes ven también, doctores, hay una restauración. Mire que el paciente tiene una resina, pero la resina está muy grande, ¿no? Mire que la resina sale del diente, incluso también queda más larga que el otro diente. Y tiene que una lesión en el ápice. Esa lesión nosotros también la conocemos como absceso o como una infección. Tiene varios nombres, lo que ustedes quieran llamarle. Pero entonces es un dientecito que tiene esa restauración y tiene ese absceso o esa infección en la zona del ápice. Entonces miren, que si yo mando una periapical, que es la imagen que les mostré ahorita al principio, yo tengo esta misma información, pero yo no veo el diente de lado ni desde arriba. ¿Qué necesito para ver el diente de lado y desde arriba? Una tomografía. Ah, no, es que yo no necesito ver las otras imágenes, solo esta. Bueno, entonces manda una periapical, no hay problema. Y quiero que acá nos demos cuenta de cómo han evolucionado los equipos. Acá tenemos un equipo intraoral y estos son los equipos intraorales de hoy en día. Pues si ustedes ven, ha cambiado demasiado. Este equipo anterior era un poquito más tétrico, daba más miedo. Estos ya hoy en día son muy bonitos. Y doctores, yo les voy a enseñar a operar estos equipos, les voy a enseñar qué hay por dentro, todo, porque la idea es que ustedes en sus consultorios en un futuro tengan estos equipos. Y si de pronto no, yo no quiero montar clínica, quiero trabajar en otro lado, pues créanme que muchas clínicas tienen estos equipos, entonces ustedes los van a operar. Este equipo es el que ustedes van a manejar cuando vayamos a la clínica del 5.º piso en la universidad. Con este equipo es con el que ustedes van a trabajar y hacer sus rotaciones, que como les digo, hay dos equipos de estos. Estos son los extraorales, o sea, con estos tomo radiografías dentro de la boca, con estos tomo radiografía fuera de la boca. Y miren cómo ha evolucionado. Este es un equipo extraoral anteriormente y estos son los de hoy en día, son mucho más bonitos. Este equipo lo vamos a conocer en 070. Ese es el equipo con el que ustedes van a aprender a tomar panorámicas. Y tenemos el tomógrafo, que parece como la silla de la justicia anteriormente. Ya son equipos mucho más bonitos. Y estos equipos también, como les digo, los vamos a conocer en 070 porque son equipos extraorales, que es la rotación que vamos a tener por fuera. Cuéntame. Pero ese es un tópico para la cabeza o es donde pueden hacer el cuerpo. Buena pregunta. Ese es un tomógrafo de nosotros, el Combin, o sea, el que solo podemos tomar imágenes de la cabeza. No sé si recuerden, pero el tomógrafo médico, de pronto a los que les han tomado tomografías médicas, es como acostadito. ¿Lo recuerdan? Que es como un circulito, ya no lo meten acostado. ¿Sí lo recuerdan? A ver, yo les muestro por acá en Google. Miremos por acá en Google. No es parecido como el que aplican para el TAC. Ajá, exacto. Mírenlo acá. Sí, es que básicamente como tal tú le puedes llamar TAC o tomografía, entonces básicamente es el mismo equipo. Mírenlo acá, este es un tomógrafo médico, que ustedes están acostaditos, el paciente entra y se le toma la imagen. Algo importante, doctores, yo en este tomógrafo puedo tomar tomografías de la boca, de los dientes, de poder sí, pero lo que les dije ahorita, se va a irradiar más el paciente, va a ser más costosa y no va a tener tanto detalle. Pero van a ver, sobre todo los futuros maxilofaciales que estén aquí en la clase, los que les gusta la cirugía, van a ver que hay hospitales donde solo hay tomógrafos así médicos y a ustedes les toca tomar la tomografía en estos tomógrafos y hacer los diagnósticos con las imágenes de estos tomógrafos, no con una tomografía Combin, que es la que les expliqué ahorita, que me genera mucho más detalle. Entonces, sí, buena pregunta. Este es un tomógrafo Combin, que es enfocado a la odontología nomás, y el médico ya sería el acostadito, que creo que a la gran mayoría de nosotros nos han tomado tomografías médicas, sea para los senos paranasales, las rodillas, o sea, lo que nos quieran evaluar. Doctores, voy a hacer el primer break de la clase. Acabamos de terminar el primer tema, que es el tema de historia de la radiación. Si yo hago un recorderis, entonces recuerden, hablamos de cómo se crean los rayos X, que fue de una manera accidental en un laboratorio.
y hemos ido hablando de fechas importantes donde se descubrieron radiografías, donde se tomaron medidas de protección. Hemos ido pues como hablando de todos estos temas. Ahora, después de un pequeño break que vamos a hacer para que ustedes o se coman una frutica o se tomen un café, vamos a terminar con la segunda parte de la clase que realmente es muy corta y es sobre fundamentos de radioactividad. Pero antes de eso necesito que ustedes vayan pensando y me vayan conformando los grupos. ¿Qué grupos? Los grupos de la rotación. Estos grupos, debido a que somos más bien bastanticos, les voy a decir, estos grupos los tenemos que hacer, vamos a hacer 6 grupos de a 5, ¿listo? O sea que nos vamos a hacer de a 5 personas. Necesito, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos grupos? Vamos a ir a 070 en esos grupos, vamos a ir a la universidad, a la clínica de la rotación en esos grupos. Recuerden que les dije, no vamos a ir todos en masa porque no hacemos nada, son solamente 2 equipos. Entonces los dividí en grupos. Ya saben que son grupos de a 5. ¿Qué necesito? Que por el chat de Teams, por acá en este chat, me empiecen a escribir los grupos que se van a hacer. Entonces, ya saben que son de a 5 personas, por favor, y lo empiezan a escribir para que yo ahorita al finalizar la clase les pueda mandar a cada uno la fecha y la hora de las rotaciones que les toque. Y así ustedes ya saben si están fuera de la ciudad, en qué fecha tienen que estar acá en Medellín. Entonces, por favor, doctores, son las 10 de la mañana exactamente. Vamos a tomar un break hasta las 10:15. A las 10:15, entonces, continuamos con la otra parte de la clase. Vayan, despejes en un momentico para que sigan concentrados y por favor, por este chat de Teams me van escribiendo los grupos para que yo ahorita les pueda decir cómo vamos a rotar. ¿Listo? Sí, señora profe, Cuéntame. ¿podría dejar la grabación seguir? Pues es que me Sí, gusta mucho claro. cargar una clase. O Muchas sea, gracias. dejo la grabación seguida, no la paro. No, igual si la vamos a volver a ver, es mucho más fácil nosotros adelantarlo que tener Sí, dos videos. claro. Gracias. Sí, tienes toda la razón. La voy a dejar ahí. ¿Listo? Por favor, me van escribiendo los grupos.
Listo, doctores. Recuerden, aquí Juan Diego Quintero está preguntando por lo de los grupos. Recuerden, por favor, enviarme esta información para que yo se las pueda enviar lo antes posible. Recuerden por este chat donde está escribiendo Juan Diego, ir escribiendo los integrantes de los grupos. O no sé si ustedes quieran que yo haga los grupos en orden de lista, como ustedes prefieran, me van contando. Vamos a continuar entonces con fundamentos de radioactividad. Como les digo, ya esta partecita de acá es mucho más cortica. Saben que son dos temas los que vimos hoy, fundamentos de radioactividad e historia de los rayos X. Y también, como les dije al principio de la clase, yo ahorita que terminemos la clase, quien quiera que le refuerce algo me lo puede decir, ya sea grupal o individual, no tengo ningún problema en reforzar pues la información que estamos viendo hoy. En cuanto a fundamentos de radioactividad, es importante que ustedes tengan en cuenta que, un segundito, listo, ahorita reviso esto. Es importante que ustedes tengan en cuenta que rayos X y radioactividad no es lo mismo. ¿Listo? Rayos X es lo que ya vimos, que es cuando una energía atraviesa una persona y forma una imagen. Radioactividad tiene un significado diferente que ya les voy a explicar cuál es. Y por ende, como son dos cosas distintas, tienen dos creadores distintos. Vamos a ver que los creadores de los rayos X, ya vimos que era este científico físico-mecánico, mientras que los creadores de la radioactividad van a ser los esposos Curie, Pierre y Marie Curie. No sé si lo han escuchado también pues como en documentales y demás, pero ellos fueron los encargados de la creación de los rayos X, de la radioactividad, perdón, de la radioactividad. Ahora, ¿qué es radioactividad? Voy a leerles y ya después les voy a explicar en mis palabras para que quede más claro. Emisión espontánea de la radiación electromagnética de alta energía por parte de núcleos atómicos inestables para aumentar su estabilidad. Ahora sí, ¿qué significa eso? Ustedes tienen un átomo y ese átomo está inestable. Entonces, para él volverse estable, lo que hace es que libera energía. Esa liberación de energía es lo que conocemos como radioactividad. Entonces recuerden, yo tengo núcleos y átomos inestables, necesito que se vuelvan estables, entonces libero energía para que se vuelvan estables. Y esa liberación de energía es la que se conoce como radioactividad. Y en ese término pues teniendo en cuenta lo de la radioactividad, vamos a tener un término que se llama isótopo. ¿Qué es un isótopo, doctores? Un isótopo es un átomo inestable, lo que les decía ahorita. Este átomo que tiene que liberar energía para volverse estable es un isótopo. Entonces, la definición como tal, esa es mi explicación, la definición como tal son átomos que pertenecen al mismo elemento químico. Miremos el ejemplo, carbono, carbono. O sea, es el mismo elemento químico. Tienen el mismo número atómico, carbono número atómico 6, carbono número atómico 6, pero distinta masa atómica. Si ustedes ven, este tiene una masa atómica de 12 y este tiene una masa atómica de 13. La masa atómica, no sé si lo recuerdan, pero es la suma de protones y neutrones. ¿Qué quiere decir esto? Que un átomo es estable cuando tiene la misma cantidad de protones y neutrones, es decir, este carbono 12 es el átomo estable. ¿Y cuál es el isótopo o el átomo inestable? Este carbono 13 que tiene, perdón, 6 protones pero 7 neutrones, o sea, tiene un neutrón de más y por eso es un isótopo. O sea que si este carbono 13 quiere lograr una estabilidad para volverse un carbono 12, lo que tiene que hacer es hacer un proceso de radioactividad. Que ustedes ya saben que radioactividad es la liberación de energía para encontrar una estabilidad. Y estas van a ser las partículas radioactivas que vamos a tener. Yo tengo partículas alfa, beta y gamma. Las partículas alfa van a estar compuestas por 2 protones y 2 neutrones y son las más energéticas, pero no penetran casi. Me explico. Vean estas 3 barreras. Esta es la primera barrera, esta es una partícula alfa.
que como acá dice, tiene 2 protones y 2 neutrones. Tiene mucha energía, pero acá en la primera barrera se queda suspendida, no tiene penetración. ¿Listo? Partículas beta. Las partículas beta, por lo general en su mayoría, van a estar compuestas por electrones. Y son o sea, tienen menos energía, perdón, que las alfa, pero tienen más penetración. Entonces acá está el ejemplo. Esto es una partícula beta, un electrón, tiene menos energía, pero pasa 2 barreras. Y ya en esta barrera se queda ahí pues como suspendida. Y las partículas gamma son ondas electromagnéticas, ya no van a ser ni protones, ni neutrones, ni electrones, sino que son ondas y son las más penetrantes. Miren acá, si ustedes ven, tengo 3 barreras y las gamma incluso algunas pueden llegar a penetrar la última barrera. Teniendo eso en cuenta las partículas, eso está relacionado con la desintegración. Entonces, ¿qué es desintegración, doctores? No se enreden, miren. Recuerden que yo tengo un átomo que es inestable, que pusimos el ejemplo que era de carbono 13, ¿cierto? Que es un átomo inestable. Y que yo necesito hacer un proceso de radioactividad para volverlo estable, o sea que yo tengo que liberar energía para volverlo estable. Y yo puedo liberar esa energía por medio de 3 procesos, conocidos como desintegración, por medio de 3 procesos, que fue lo que vimos ahorita, partículas alfa, partículas beta, partículas gamma. Entonces, se pueden hacer 3 tipos de desintegración. Primera desintegración, partículas alfa, se liberan 2 protones y 2 neutrones, eso ya lo vimos ahorita, se liberan 2 protones y 2 neutrones y son las más energéticas, pero poco penetrantes. Puedo hacer otro proceso de desintegración con partículas beta, que por lo general son electrones, pero miren que también pueden ser protones. ¿Listo? Y que estas recuerden que tienen menos energía que las alfa, pero más penetración. Y también puedo hacer un proceso de desintegración con las partículas gamma, que recuerden que son ondas electromagnéticas. Miren acá. Entonces no quiero que se me enreden, doctores. Tenemos el átomo que está inestable, que es el carbono 13. Necesito hacer un proceso de radioactividad, que es liberación de energía, para que él se vuelva estable, y lo puedo hacer por medio de 3 tipos de desintegración. Puede ser alfa, puede ser beta o puede ser gamma. Ya saben que las alfa son 2 protones, 2 neutrones y tienen mucha energía, poca penetración. Las beta puede ser un electrón o un protón, dependiendo si es beta negativo o beta positivo, y tienen menos energía pero más penetración que las alfa. Y las gamma son las más penetrantes y son ondas electromagnéticas. Teniendo eso en cuenta, también hay otro término. Dime. Pero qué pena, ¿me puedes repetir la última parte de la La de la gamma sería o beta. beta y gamma? Claro que sí. Entonces, recuerden que desintegración es lo que yo voy a hacer en el proceso de radioactividad, que es eliminar energía. Lo puedo hacer alfa, que ya lo tenemos claro, que son 2 protones, 2 neutrones. Beta, que puede ser beta negativo o beta positivo. Beta negativo es cuando elimino un electrón. Beta positivo es cuando elimino un protón. Y recuerden que estas beta, doctores, son menos energía que el alfa, pero más penetrantes. Y las gamma van a ser ondas electromagnéticas. Son ondas electromagnéticas y son muy penetrantes. Listo, esos son los 3 procesos por los cuales yo puedo hacer desintegración, o sea, radioactividad. El tiempo de vida media es otro término importante y es el tiempo que se demora una sustancia en irse reduciendo a la mitad. Eso es otro término importante que tenemos que tener en cuenta en radioactividad. Entonces, tiempo de vida media es el tiempo que se demora una sustancia en reducirse a la mitad. Y acá tenemos entonces el átomo, ¿cierto? Nosotros lo vimos en el colegio, estamos haciendo como un recorderis. Ese átomo, recuerden, doctores, que tiene un núcleo y que en el núcleo están los protones y los neutrones. Miren que hemos estado hablando de eso desde que empezamos radioactividad. Y que en las órbitas están los electrones. ¿Listo? Están los electrones en las órbitas. Eso es un dato curioso. Miren acá, un neutrón y un protón pesan lo mismo.
O sea, estos del átomo pesan lo mismo. Por eso, doctores, esto es un átomo estable, porque tiene la misma cantidad de protones y neutrones. Pero recuerden que si yo tengo el ejemplo de ahorita, que yo tenía un neutrón de más, ¿qué pasa? Es un átomo inestable porque ya me está pesando más esta parte de los neutrones que de los protones. Y miren este dato curioso, 1830 electrones pesarían lo mismo que un protón o que un neutrón. Para que lo tengan en cuenta, ellos son los que están en las órbitas viajando de los átomos. Como les dije, entonces el átomo tiene unas órbitas. Esas órbitas tienen determinado número de electrones. Ejemplo, ven acá, la K tiene 2, la L tiene 8, la M tiene 18 y así sucesivamente hasta la O que tiene 50. Esos electrones siempre van a estar en el átomo, o sea, si un átomo pierde un electrón, inmediatamente vuelve y se repone ese electrón desde afuera, pero nunca, digamos que va a estar sin el electrón. Y lo importante aquí en radiología es que la capa diagnóstica, o sea, la capa que nosotros necesitamos, la energía para tomar las radiografías es la capa K, que es la capa que tiene 2 electrones y está más cerca del núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la capa esté más cerca del núcleo va a tener mayor energía. Entonces, ¿quién tiene más energía? ¿La capa K o la capa O? La capa K, porque la que esté más cerca del núcleo es la que tiene más energía. Acá vamos a tener entonces que cuando los rayos X interactúan con la materia, o sea, cuando yo voy a hacer el proceso de toma de una radiografía, lo que pasa es que se arranca del... Eso es lo que pasa básicamente. Pero recuerden que no es que se arranca el electrón y ese espacio queda vacío, ese espacio se compensa con otro electrón que llega desde afuera. Entonces, teniendo eso en cuenta, tengo 3 términos importantes. El primer término es el término de la excitación. Entonces, ¿qué va a ser excitación? Cuando un electrón pasa de una capa menos cargada a una más cargada. Puede ser aquí o puede ser de acá, pues yo puede ser que ponga más bien un electrón en la capa K, que siempre deben ser 2, no, ni más ni menos. Entonces, digamos, perdí este electrón, de acá me va a robar un electrón para acá, eso se llama excitación. Cuando pasa un electrón de una capa menos cargada a una capa más cargada. Recuerden que siempre la más cargada es la que está más cerquita al núcleo. Otro término importante es el término de ionización, que también es conocido como efecto fotoeléctrico. Se puede llamar ionización o efecto fotoeléctrico. Y este término es similar a lo que les puse acá. Es este término. Es cuando tú arrancas un electrón de una capa que está cercana al núcleo. O sea, hay una capa que tiene energía. Puede ser la capa K. Eso se llama ionización o efecto fotoeléctrico. Y esto, por ejemplo, es la energía que ustedes necesitan para tomar radiografías. Pero también puede pasar que yo ese electrón me lo robe más bien de las capas de afuera, que no tienen tanta energía. Y eso se llamaría efecto Compton, o también tiene otro nombre que no está ahí, que se llama colimación calor. La colimación calor o efecto Compton es cuando me lo robo de uno que no tiene energía. Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a formar imágenes radiográficas, no me las va a formar. Esto me va a formar imágenes radiográficas, sí me las va a formar. ¿Por qué? Porque yo necesito electrones que estén cerca del núcleo. Si están fuera del núcleo, esto va a ser radiación que se va a quedar ahí en el espacio durante unos segundos, después se desintegre y ya. Listo. Entonces, resumen, doctores. Claro, dime. Ah, no, era eso, que por favor me repitas ese pedacito. Claro. Entonces, ustedes tienen el átomo, ¿cierto? Ustedes tienen el átomo. Siempre deben haber electrones en las órbitas. Siempre, las órbitas nunca deben estar con menos cantidad de los electrones que existen. Entonces, por ejemplo, si yo me robé este electrón de acá, yo necesito compensarlo con uno de la capa de afuera. Y ese proceso se llama excitación. Entonces, ¿qué es excitación? Cuando un electrón pasa de una capa menos cargada a una capa más cargada. O sea, me lo robo, me voy corriendo. Me lo robo siempre acercándome al núcleo.
Ahora, ¿qué es ionización? Ionización es cuando me robo un electrón, ya yo me lo robo, no es que pase de una capa a otra, sino que yo llego y me lo robo, pero tiene que ser de una capa que esté cercana al núcleo, porque son las capas que están cargadas energéticamente. Si yo me lo robo de una capa lejana al núcleo, eso se va a llamar efecto Compton. Entonces, excitación es cuando pasa de una capa menor a una capa mayor. Ionización, cuando me robo un electrón cerquita al núcleo. Efecto Compton, cuando me robo un electrón lejos del núcleo. Y ustedes ya saben que para yo formar una imagen radiográfica, lo que necesito es ionización, porque tienen mucha energía para generar la imagen. Pero que si yo me lo robé y tienen poca energía, o sea que son un efecto Compton, esto no me va a formar imagen radiográfica. Listo. Entonces, doctores, recuerden, radioactividad, les voy a hacer un resumen de esta última parte de la clase. Radioactividad va a ser la liberación de energía cuando un núcleo está inestable y quiere ser estable. Esos átomos que son inestables los vamos a llamar isótopos. Y son inestables porque tienen diferente masa atómica, o sea, diferente cantidad de neutrones y protones. Y ellos pueden liberar esa energía o hacer ese proceso de radioactividad por medio de 3 partículas, alfa, beta y gamma. Alfa es cuando se liberan dos protones y 2 neutrones y tienen mucha energía, poca penetración. Beta es cuando se libera, por lo general, un electrón, que sería beta negativa, pero también existe beta positiva, que es cuando se libera un protón. Y gamma es cuando se liberan ondas electromagnéticas que son muy penetrantes. Tiempo de vida media, recordemos que es el tiempo que se demora una sustancia en reducirse a la mitad. Y la parte de los átomos, ya la vimos, que es que los átomos, mientras las ondas estén más pegadas del núcleo, tienen mayor energía, que la capa con más energía es la capa K, que tiene 2 electrones, y que nunca las órbitas se quedan sin electrones. Cuando yo paso un electrón de una capa menos cargada a una más cargada, excitación. Cuando me robo un electrón de una capa cercana a la capa K, ionización. Y cuando me robo un electrón de una capa externa, o sea, esas que no tienen casi energía, por ejemplo, de la O, se llama efecto Compton o colimación calor. ¿Alguna duda, doctores? Yo sé que es mucha información, pero todo está claro. Sí, profe. Profe, Sí, señora. Profe, yo vuelvo a ver la grabación. ¿Qué? Cuéntame. tengo una preguntita. ¿Usted nos compartiría esas diapositivas? Sí, claro. Yo les puedo pasar las diapositivas. De igual manera tienen la grabación de la clase, pero yo también les puedo pasar la diapositiva. Yo espero que lo del aula virtual me lo solucionen esta misma semana. Si no, por Teams les paso las diapositivas para que ustedes las tengan y también puedan estudiar de ahí. Recuerden igual que si ustedes tienen dudas y quieren que hagamos, pues, solucionarlas de una manera más, pues, más personalizada, esa es la palabra, me pueden por el chat de aquí de Teams y podemos crear una conversación, un grupo chiquito o solamente 2 personas donde yo les explique lo que les queda un poquito confuso. Ya tienen ahí 2 temas, doctores, para que vayan estudiando para dentro de 8 días. Ya estoy viendo acá los integrantes de los grupos, entonces ahorita les voy a enviar por este mismo grupo de Teams un archivo. ¿Qué va a tener ese archivo? Va a tener el cronograma, va a tener las notas con sus porcentajes para que ustedes tengan eso claro y va a tener los grupos de las rotaciones con los horarios y las fechas para que ustedes se programen. ¿Listo, doctores? Entonces nos Profe, yo te vemos. pregunto, Cuéntame. digamos, por ejemplo, un compañero del grupo no lleva el gorro. Entonces, ¿todo el grupo se vería afectado o es cada uno? No, no.
cada personita. O sea, ustedes están en grupos y esa es una muy buena pregunta. Quiero que esto quede muy claro. Ustedes están en grupos para hacer la rotación más presencial, pero la nota es individual. No quiere decir que, por ejemplo, 4 integrantes del grupo estudiaron mucho, llegaron a tiempo, hicieron todo bien, pero uno no y la nota de los otros se ha afectada. No, yo la nota la saco individual de cada persona. Los grupos son solamente como por un tema logístico. Igual recuerden, si ustedes no llevan los elementos completos o si llegan después de 15 minutos del horario de la rotación, o sea, digamos, la rotación es a las 9 de la mañana. Si llegan a las 9:16, ya no pueden presentar la rotación y esa nota queda en cero. No es que yo después la compense, porque es que yo dónde más los voy a meter si somos 30. No puedo, por eso tienen 5 rotaciones y las deben cumplir a cabalidad las 5 para que tengan una nota y un promedio muy alto. Doctores, a modo de consejo como amiga, traten de subir bastante ese promedio, que cuando ustedes quieran hacer una especialidad o una rotación por fuera, el promedio es quien les va a ayudar. Entonces, tranquilos que la nota es individual, cada uno. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, ya en un ratico les mando la información de lo que les dije del cronograma, de las notas, de los integrantes de los grupos. Y por favor, cualquier duda me van contando. Por ejemplo, si mañana se sentaron a leer la clase y tengo una duda, háblenme por el chat de Teams, yo no tengo ningún problema. El objetivo es aprender. ¿Listo? Ese es el objetivo. Nos Profe, vemos en... Cuéntame. ¿y el horario para hablarle en Teams sería cuál? Porque, No, pues, tranquilos. no importa. O sea, yo tengo otros trabajos, ¿cierto? Yo tengo ¿no? otros trabajos, pero digamos que, o sea, lo ideal sería que, por ejemplo, cuando se terminan las clases, que yo les doy un tiempito extra para que ustedes solucionen dudas y eso, lo ideal sería en ese tiempo. Pero digamos, ejemplo, no es que el miércoles me dio por estudiar a las 4 de la tarde, ¿te puedo hablar por Teams? Sí, me pueden hablar y yo ya ahí por ahí les contesto, si les puedo